Entonces hay muchas licencias. Entonces, la parte de GNU de Linux, es decir, el shell de Bash, el compilador de C++, todas estas más que todo están en licencia GPL. Entonces, hay distintas distribuciones de Linux que existen y existen porque los creadores tienen diferencias en términos de la filosofía de cuáles deberían ser los objetivos de cada distribución de Linux y en términos de las licencias. Entonces, hay gente que, por ejemplo, tiene una distribución de Linux pero no incluye Flash porque Flash no es software GPL y no es compatible con la licencia o con la filosofía de la distribución. Hay otra gente que es más práctica e incluye Flash porque no quiere que los usuarios sufran, así sea que de pronto le toque estar en un área gris respecto al tema de las licencias y este tipo de cosas. Entonces, eso es una de las causas. También hay otra causa de que existan muchas distribuciones. mmm, eh, Otra causa de que existan distribuciones de Linux, muchas, básicamente es que existen. Bien, esto es un gráfico que. Entonces, la idea es que hay distintas empresas que empiezan a hacer su propia distribución de Linux. Entonces, acá podemos ver un ejemplo de las distintas distribuciones de Linux. Entonces, empezamos con GNU/Linux, que como ya sabemos es el nombre correcto. Bien, este gráfico probablemente no se ve muy bien en la pantalla de ustedes, entonces vamos a hacer zoom mucho. Bien, entonces tenemos GNU Linux que empezó en el año 1991, donde empezó Linus Torvalds, que fue como el propio ahí. Y luego entonces a partir de esa distribución salieron otras distribuciones, algunas de las cuales ya no se usan. Por ejemplo, SLS es una distribución que ya no se usa. Hay otras distribuciones como Slackware, que fueron muy populares y todavía se usan incluso hasta hoy en día. Entonces, en este gráfico podemos ver una distribución que se llama Debian, que empezó en el 93, y Debian es el papá de Ubuntu. Entonces, lo que hace diferente a las distribuciones son la elección de los paquetes. Entonces, existen muchos paquetes. Un ejemplo de un paquete puede ser el procesador de texto. Entonces, en el caso de otro es el manejador de paquetes. Entonces, ustedes pueden tener múltiples paquetes. Por ejemplo, tú tienes un editor de texto, por ejemplo, Vim es un editor de texto. Otra persona tiene Emacs. Entonces, si el loco que creó la distribución le gustaba mucho Emacs, él lo incluye dentro de la distribución de Linux. O si alguien dice me gusta Vim, entonces él incluye Vim. Vim es el editor estándar. Em, pero por otro lado, pues también existen personas que no incluyen un editor. Por ejemplo, en una distribución como, por ejemplo, Android es un sistema operativo para celular y ellos quieren minimizar la utilización del disco duro, entonces ellos no incluyen muchas de las herramientas que vendrían normalmente en una distribución de Linux. Entonces acá podemos ver a Ubuntu, empieza en 2004. Entonces Ubuntu tuvo varios hijitos que se llaman Kubuntu, Edubuntu y Xubuntu, entre otros. Acá falta Mint. Bueno, esta gráfica tiene 10 años, entonces se imaginarán como todas las bolitas que le faltan. Pero lo interesante es que, o sea, digamos que si a alguien no le gusta el proyecto, no le gusta lo que tú estás haciendo con la distribución, él puede crear su propia distribución y ya. Bien, sigue instalando. Vamos con Python. Ok, entonces, básicamente... Ah, se perdió la página en la que estaba. Oh, no. Bien, tratemos de volver a... Listo. Entonces, básicamente, hay muchas distribuciones de Linux porque hay muchos equipos de personas y cada quien tiene una idea propia de qué debería ser Linux. Ubuntu es una de las distribuciones más usadas, entonces digamos que es como la apuesta segura si ustedes están empezando Linux, pero cuando ya le cojan el tiro y ya digamos tengan más experiencia y pueden elegir otra distribución más que sea de pronto menos usada, pero que sea más interesante o que se ajuste más a sus necesidades. Bueno, dentro de todas estas distribuciones es interesante ver a SCO. SCO Linux es toda una historia. Básicamente, eh, Microsoft compró una empresa que tenía las licencias del Unix original para demandar a Linux por haberse robado Unix. Pero ellos perdieron la demanda. Esta demanda duró 10 años en las noticias. Pero ellos perdieron la demanda porque Linux es parecido a Unix y es compatible con el mismo estándar de Unix que se llama POSIX. Pero no es Unix. Entonces, POSIX es un estándar que define cuáles son las cosas que hacen que un sistema operativo se comporte como un Linux.
Entonces, si un sistema operativo cumple con el estándar POSIX, ese sistema operativo podría llamarse, es muy compatible con Linux. Entonces, ellos definen interfaces de programación, es decir, APIs en C++ que tú tienes que ofrecer. Entonces, si tú haces un sistema operativo que tiene un montón de APIs en C++ que tienen exactamente los mismos nombres y exactamente el mismo comportamiento como está definido en el estándar de POSIX, en teoría, cualquier persona podría migrar todo su software compatible con Linux a tu sistema operativo. En la realidad esto no es tan simple porque, por ejemplo, Windows supuestamente es compatible con POSIX a partir de Windows NT4 y claramente Windows no se parece en nada a Linux. Entonces, como pueden ver, eso de la definición de POSIX es un tema como que no es tan simple. Pero si ustedes quieren hablar de Windows o Linux en general, perdón, de Unix o Linux sin referirse específicamente a uno de los dos, pueden usar POSIX como un término o pueden usar como Unix-like, por ejemplo. Ah, ok, me están diciendo, comparte la pantalla, terrible. No habíamos compartido la pantalla, terrible, yo pensé que estábamos compartidos. Bien, entonces POSIX es una parte importante aquí, el estándar y esto. Entonces miremos en qué va nuestro Linux. Dice, estamos aplicando actualizaciones automáticas. ¿Quiere actualizaciones automáticas? Yo creo que yo podría decir, sí, ¿por qué no? Actualizaciones automáticas. En el caso mío es una máquina virtual, entonces no me afecta la elección. Entonces, otra cosa que es importante mencionar sobre Linux es el tema de el, bueno, entonces, bueno, me está pidiendo más información. Dice, vamos a instalar solo lo básico. Pero si usted quiere sus necesidades específicas, puede elegir uno de los siguientes paquetes. Entonces me está pidiendo OpenSSH, que es para conectarse a través de SSH. Yo creo que eso me sirve y probablemente pesa un par de megas, entonces quiero sí. DNS no lo necesito. El DNS es un servidor en donde tú puedes básicamente hacer que todas las solicitudes de nombres de dominio pasen por el servidor de Linux. En el caso mío es una máquina virtual, entonces no tendría sentido. Si yo tuviera una red corporativa en donde yo quisiera controlar el tráfico y bloquearle las páginas a todo el mundo, entonces tal vez tendría sentido. LAMP es Linux, Apache, MySQL y PHP. Esto lo vamos a ver pero a mano, entonces no lo voy a poner acá. Y Postgres, entonces es una base de datos open source muy popular. Samba es útil si ustedes tienen una red de Windows, ustedes pueden usar Samba para compartir archivos entre Windows y Linux, como arrastrando y soltando, entonces eso lo pueden utilizar, es relativamente fácil. Yo creo que en el caso mío yo no necesito gran cosa, entonces vamos a decirle continuar. Pero ustedes probablemente quieren este, probablemente quieren este, probablemente quieren este. Ok. Entonces, lo que no se elija ahí, digamos que no es grave si no lo instalan de una, porque más adelante ustedes pueden entrar a utilizar una herramienta que se llama apt para instalar el resto de los paquetes. Entonces, me gustaría hablar un poquito sobre los paquetes. Existen dos formatos principales que compiten en el mundo de los paquetes de Linux. Entonces, ¿qué es un paquete? Un paquete es un programa o una dependencia de un programa. Por ejemplo, ustedes tienen un programa que se llama Office, OpenOffice. Y ese programa depende de una librería que le permita escribir archivos PNG, imágenes PNG. Por ejemplo, libpng. Entonces, en este caso, libpng es un paquete. OpenOffice es un paquete. O tal vez es un mega paquete. Y OpenOffice depende de libpng. Entonces, el hecho de hacer que los paquetes tengan dependencias me resuelve el problema de que yo no quiero duplicar las mismas librerías en dos lugares del disco duro. Entonces, las librerías son como algo así como las DLLs en Windows. Entonces, imagínense que ustedes tienen dos programas que necesitan ambos hacer algo con un PNG. Y entonces estos dos programas básicamente necesitan la misma librería. Entonces los que hacen los sistemas operativos quieren ahorrar espacio en el disco y eliminar la duplicación. Entonces lo que hacen es que en una misma librería DLL, los cuales en Linux tienen la extensión SO, que quiere decir Share Object, ponen la funcionalidad necesaria para que los programas en C o en otros lenguajes puedan hacer la modificación a las imágenes PNG o el ejemplo que sea. Entonces eso ahorra mucho espacio. Lo malo es que si uno de los
proveedores de la librería hace un cambio el cual sea incompatible con todas sus dependencias, entonces eso rompe, ¿verdad? La cadena de dependencias y todo se daña. Entonces hay unas librerías que son el sustrato fundamental sobre la cual todo está montado. Por ejemplo, el kernel es una librería o actúa como un paquete del apt. Por ejemplo, Bash, el compilador de C++, son la infraestructura fundamental. Encima de eso se montan muchas de las librerías como las herramientas de líneas de comandos de GNU como grep, bash, sed, tr y muchas librerías de C++ y de C. Y encima de eso es que están los lenguajes de programación como PHP, Python, Perl. Y normalmente encima de eso es que están las aplicaciones, por ejemplo, tu cliente de correo, tu navegador, tu editor de texto o tus videojuegos. Entonces, ese es más o menos como el orden. Entonces, si ustedes dañan un paquete que involucre un videojuego, probablemente solo dañe el videojuego. Pero si dañan un paquete que se llama Python, probablemente vuelvan el Linux totalmente inusable. Y si se tiran el kernel, entonces lo más probable es que no puedan entrar otra vez a arreglarlo. Entonces toca tener cautela en términos de qué paquetes dañan y qué paquetes no dañan.